Ancient Necropsy es un proyecto musical perteneciente a los géneros del rock, metal, death metal, brutal death metal y technical death metal. Este proyecto se crea dentro de los entornos del entretenimiento y la cultura de la música heavy metal. Este proyecto no es realizado con intereses que promuevan la violencia ni expresan la opinión personal del autor. Nuestra narrativa musical trae a flote temas originales, polémicos y bizarros, encasillados dentro de los géneros de la literatura y el arte universal, como la sátira, drama, ficción, ciencia ficción, misterio, fantasía, realismo mágico, mitología, horror, historias sobrenaturales, ciencias y artes ocultas, dentro de muchos conceptos metafóricos más. Así que sin más preámbulos, damos la bienvenida a este especial de los 25 años de Ancient Necropsy. Hey, ¿cómo estamos pues? ¿Parceros bien o qué? Bueno, gracias por estar acá. No olviden pues enviarle este video a las personas que conozcan que les ha gustado este proyecto y que en algún momento de sus vidas han ido a alguno de nuestros conciertos o han comprado alguno de nuestros álbums o simplemente han conocido este proyecto y les ha gustado. Entonces no olviden, pueden enviarle este video ahí. Bueno, sin más preámbulos, vamos a hablar un poquito del álbum Demonstration of Madness and Hate. Es la primera grabación que se hizo pública de Ancient Necropsy. Esta grabación la comencé a hacer en el 2001. Tiene música que efectivamente empecé a componer más o menos desde el año 98. Las primeras canciones que compuse fueron Abducted by a Killer Merchant, también Spirits of Hate. Todas estas canciones son unos arreglos de otras canciones viejas de otros proyectos que yo había hecho anteriormente, pero entonces ya luego cuando ya empecé a trabajar en solitario las empecé a refinar en el tiempo. ¿Por qué? Bueno, la primera versión de este demo no es la que la gente conoce. Realmente la primera versión del Demonstration of Madness and Hate nunca existió porque se dañó. Esa grabación se hizo, pero lamentablemente cuando yo transportaba el disco duro a un sitio donde íbamos a hacer las copias y efectivamente se me borró toda la información. Cuando fuimos a sacar las copias del álbum, entonces ¿qué pasó? Me tocó volver a empezar este demo desde el principio. Y ahí fue cuando ya quedó terminado. Entonces, este álbum ha tenido 3 portadas porque han salido 3 versiones de este demo. La primera versión, en esa época yo estaba viendo muchos documentales de Hitler y me parecía una cosa muy impresionante, muy impactante desde el ámbito muy negativo, y yo quedé en shock cuando pues yo nunca había visto estos documentales y quedé entonces hay una portada que yo hice con la foto de él. ¿Y qué pasó? Porque combinaba con el título, demostración de odio y locura. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que cuando yo publiqué mi primera página web en el año 2001, de hecho, Ancient Necropsy es una de las primeras bandas que tenía página web en esa época y era muy bacana, la verdad.
Claro, entonces yo empecé a tener visitas de gente de Alemania que les gusta este tipo de música. Y empezaron y me dijeron, mira, lo que pasa con ese personaje es que acá es ilegal promocionar cosas con la imagen de él. Y de hecho allá hay una ley que prohíbe eso. Entonces ahí fue cuando inmediatamente paré ese prensaje de ese álbum y no y se quitó esa carátula, salió esa portada, entonces no se volvió a producir. La segunda fue una versión donde salía pues una mujer. Esa salió, esa fue la que más salió. Con ese álbum tuve mis primeras giras nacionales, pues ya empecé a hacer mis primeros eventos fuera de la ciudad donde normalmente vivo. Tuve eventos en Armenia, en Pereira, en Bogotá, fui varias veces con ese demo me abrió mucho las puertas. Y ya la que tenemos acá en la pantalla, que esa es la versión que salió en formato digital, para Spotify y para Amazon y para todas estas redes que se están moviendo ya hoy en día. Esta portada la ilustró Andrei Kroms. Él es de Bielorrusia, un amigo que me ha apoyado con este arte, un gran dibujante. Ha trabajado para Sinister, para muchísimas bandas del este de Europa. Un gran artista, es impresionante la verdad, y me siento muy orgulloso de que haya trabajado en esta ilustración. De hecho es la camiseta que tengo puesta, él ilustró esta camiseta que hace mucho tiempo quedó sold out. Bueno, ahora vamos a seguir hablando. Entonces, ¿qué me inspiró musicalmente en esta época? Hubo inspiración musical y tuve inspiración en la parte lírica. La parte lírica me inspiré de series y de películas de terror. Lo primero que viene a flote en esa época es Metallica Kill 'Em All. Este álbum me gusta mucho. Me parece que tiene un sonido de guitarras bastante brutal. Un tono bastante con sus Marshall clásicos, muy bacano. Mire que a pesar de que ese álbum me influenció, no se parece para nada en mi resultado final. O sea, no es una copia. Tenemos el Sud of Heaven. Este álbum también me inspiró bastante. Sobre todo pues como en el sonido de las percusiones. Me parece un álbum muy brutal porque tiene un sonido muy orgánico y al mismo tiempo se entiende la percusión perfecta. Quería sentir como ese flow natural de sacar mi propio tempo interno y que no quedara como tan maqueteado, tan estructurado, como que tan template, Luego tenemos este álbum de Hemdale. Aquí tengo la portada del Ray Jackson, pero realmente esa no es la portada. Es la del In the Name of God, el split con Exhumed. Ese álbum yo todavía lo tengo y me inspiró demasiado. Sino que no pongo la portada porque de pronto me suspenden el video. Los videos míos están bastante baneados por las temáticas que manejan y estas redes son bastante estrictas con este tipo de contenidos. Pero bueno, este álbum, esta banda en especial, Hemdale, el In the Name of God, me inspiró demasiado, sobre todo el sonido del redoblante. Es un grindcore muy bacano, bastante acertado. Realmente yo a ese álbum le pongo un 10. Luego tenemos a Anal Kant, el 40 More Reasons to Hate Us. Este álbum me influenció demasiado porque cuando yo terminé de grabar el demo, ese Demonstration of Madness and Hate, sentía que el álbum estaba muy cortico. O sea, realmente cuando yo puse, bueno, ¿cuánto dura ese álbum? Muy poco tiempo. Yo necesito otro tema para este álbum. Y en esa época yo estaba escuchando mucho ese trabajo y entonces yo lo cogí ¿y qué tal si intento una canción por el estilo de Anal Kant? Entonces ya empecé Brutal Grindcore. Ese tema me inspiré en este álbum, lo compuse como en media hora y así quedó. Hay varias versiones de Brutal Grindcore que con el tiempo pues las fui modificando, pero la versión del demo así se hizo. Luego tenemos The Cephalic Carnage, el Conform Me to Abnormality. Este álbum es espectacular, me encanta, el sonido es brutal. Exulceration, el Infernal Disgust. Este álbum, a los que nos gusta el underground, lo conocemos muy bien. Este álbum me inspira demasiado. Incluso el sonido final fue muy basado con este álbum. De hecho se parece bastante, pues es como
como en el ADN tiene, es como si fuera hijo de este. Luego tenemos a Nitro, el OFR. Este álbum me inspiró bastante y no se parece para nada a Ancient Necropsy, para nada. Usted va a escuchar eso y eso no tiene nada que ver, pero sí me influenció mucho en lo que es las guitarras, el tecnicismo, el virtuosismo y el shredding y el passion de Michael Angelo Barrio. Lo saqué de ahí y me inspiré mucho en estas grabaciones. Este man en este álbum exagera demasiado con eso, pero hay unos fragmentos de Ancient que me inspiré en él. No solo en estas bandas que les mostré acá, realmente mi colección musical es amplia, pero estos son como los que más saco a flote porque sí me parece que me aportaron un poquito. Ahora vamos a la parte lírica. En la parte lírica no me inspiré en la música como tal, es más inspirada como en series y en películas. Entonces acá en este caso tenemos a Ver la batalla final, los que somos de los años 80. Esto era una serie súper brutal de una invasión extraterrestre sobre el planeta Tierra. De ahí saco el concepto en algunas fotos que yo he tenido donde tengo como un aspecto como reptiliano y eso me inspiré visualmente en esta serie. Luego tenemos a Nightmare on Elm Street, serie de películas. Hasta la fecha me siguen pareciendo una de las obras maestras del terror. Todo es perfecto. Los guiones, la temática, la escenografía, todo es increíble. Y ya una partecita un poquitico más seria, que es esta obra de Graham Hancock, Quest for the Lost Civilization, en búsqueda de las civilizaciones perdidas. Esta obra me inspiró demasiado, especialmente para sacar el nombre. Este capítulo en especial se llama Ancient Mariners. De acá fue donde yo saqué el nombre de Ancient Necropsy. Y aunque el nombre Necropsy suene muy visceral y la gente lo tenga muy enfocado en lo que significa, prácticamente escarbar dentro de lo antiguo, sacar todas las vísceras de lo antiguo, de lo ancestral. Y ahí encontré un montón de inspiración para muchas de mis historias. Pero a mí me parece que el aporte que él hizo fue muy brutal. Hizo un trabajo por todo el mundo, recopilando información sobre muchos templos antiguos, sobre cómo se podía interpretar todo esto. Entonces, bueno, hasta el momento esto es lo que les quería compartir. Esta es un poquito de la historia detrás de este trabajo. Se viene la otra parte. No olviden enviarle este video a los quienes les gusta la historia del rock y el metal colombiano, los que les guste por ahí la tertulia sobre música. Listo, nos vemos en la segunda parte.